Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. No olvides quedarte hasta el final para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y además así puedes participar por la lectura de personalizada totalmente gratis al cumplir con los requisitos que decimos durante el video. Esto lo hacemos los días viernes, los sorteos. Ok, estas lecturas son generales. Si no resuena puedes ir a tu ascendente, no tiene fecha específica para escucharse, ni y además si no resuena puedes ir a tu ascendente. Si no lo conoces, en la cajita de descripciones te dejé el link. Te invito a suscribirte también y activar la campanita para que no te pierdas los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis. Esta lectura tiene varias partes, una parte general para todos. Luego hablamos del amor, los que tienen relación, el ex y los solteros, y finalizamos con la economía. Primer mensaje general para todos los Acuario el día de hoy. Te dice: la sabiduría te hablará en sueños. Creo que algunos de ustedes Acuario están frente a un periodo muy importante en su vida, en el cual no solamente se define el destino en aspectos importantes como el amor, la economía, sino que también está en juego el destino de otras personas y necesitas tomar una decisión clara, una decisión contundente y por supuesto la mejor decisión. Para esto es clave que durante estos días anotes en una libretica, en tu celular, en una voice note, lo que sea, anotes los sueños que tengas porque vas a empezar a recibir señales claras y contundentes acerca de qué es lo que más te conviene y qué debes evitar. Tenlo presente porque de verdad que vas a empezar a recibir señales. Segundo mensaje para todos mis Acuario el día de hoy: tu obediencia es poder. Bueno, durante estos días va a haber unas tentaciones súper grandes. Para unos va a ser tentaciones de literal romperle la madre a alguien porque hay alguien que te está provocando, insultar a alguien, cometer negocios ilegales, pero te dice esta carta de los ángeles: ten mucho cuidado porque podrías terminar metido en problemas. Recuerda que Acuario tiene sus principios. Acuario es un signo hermoso, es un signo feliz, pero tiene siempre sus principios y este es el momento de no juzgártelos, de no arriesgarlos por parte de otra persona, sino de estar allí. ¿Listo? De estar allí, presentes, atentos, haciendo las cosas con rectitud. Sufrirás una transmutación. Llega un cambio muy importante. Y mira que cuando me habla de una transmutación, me habla de que el cambio viene de adentro hacia afuera, que es un cambio que llega primero para sanar, para restaurar, para generar. Siento mucha energía de regeneración en Acuario. Entonces me encanta porque si es algo positivo para ustedes, es algo bueno, es algo que necesitaban resolver. Y pues me encanta, sí, me encanta que puedan encontrar la paz, que puedan encontrar la tranquilidad para transmutar, para cambiar. Recuerden que cuando nosotros damos este cambio bonito y empezamos a vibrar mejor, atraemos las mismas cosas. Entonces es tiempo de empezar a cambiar desde adentro hacia afuera para poder ver los cambios y esa nueva realidad que tanto ustedes han deseado. Pero el cambio inicia adentro, recuerden mucho eso. Pasamos al mensaje general para todos los que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, la esposa, la amante, o no tener un nombre esta relación. Pensamientos de esta personita hacia ti. Bueno, a través de ese 3 de oros en este momento me dice que llega una propuesta, ¿sí? Llega una propuesta súper importante, llega una propuesta para ti, una propuesta que te conviene de parte de esta persona. Puede ser matrimonio, irse a vivir juntos, una propuesta de negocios, de emprender algo, un sueño, una meta, pero es algo que la verdad sí te conviene mucho. Me dice que puede ser que tú sientas miedo y lógicamente pues es lógico porque todo aquello que es desconocido, que es nuevo para nosotros, siempre va a generar incertidumbre porque no es nuestra zona de confort. Pero el 7 de espadas es de las pocas espadas que me encantan porque son buenas. Y me habla acerca de nuevos caminos, de nuevos horizontes, de una nueva etapa. Aquí me aparece la carta del consultante y me dice que es alguien que tiene mucha seguridad acerca de la propuesta con la que va a llegar. Una persona que siente mucha pasión por ti,
también me indica el principio de algo. Es probable que durante estos días llegue esa propuesta para vivir juntos, para casarse, ¿sí? Y me dice que esta persona está totalmente segura, o sea, que no hay duda en él o en ella sobre lo que quiere, sobre lo que espera, sobre lo que desea contigo. ¿Listo? Entonces me encanta. Veamos qué más nos dice el tarot egipcio respecto a esta situación y me dice la carta del azar. Me dice pues nada, juégatela porque si bien tienes miedo y las cosas pueden salir mal, pues también pueden salir bien, amigo o amiga. Entonces no lo dudes tanto. Mensaje específico para ti. Bueno, esta carta de este caballero invertido me habla acerca de tus inseguridades. No sé, algunos de ustedes tienen inseguridades respecto a su imagen física y esto a veces hace que, no sé, sobre todo en el tema de lo sexual, sean un poquito inhibidos, Acuario, sean un poquito, no sé, estén como limitándose y pueda que sexualmente la relación esté cayendo un poquito en la rutina. Entonces hay que trabajarle la parte de la autoestima. Sí, me dice que hay heridas en cuanto a tu autoestima, a ti que estás en pareja y eso pues lógicamente afecta a la relación, pero que hay posibilidad de recuperar lo perdido, es decir, tu amor propio. Tienes que empezar a trabajar en ello. Algunos de ustedes han tomado como la iniciativa de hacer cambios, de adelgazar, no sé, hacer o de ganar más músculo. Bueno, el hecho es que han intentado hacer cosas para poder mejorar su imagen personal, pero como que las cosas no fluyen y no se dan y me dice que es por la inconstancia. El mejorar tu autoestima también va a mejorar muchísimo la seguridad en ti, en tu pareja, en todo. Entonces te recomiendo muchísimo que trabajes en ti, Acuario. La carta de la autoridad me dice que tienes que tener pensamientos, sobre todo control sobre los pensamientos, sobre todo sobre aquellos en los cuales como que te quieren hacer sentir menos, te quieren hacer sentir que no vales nada, que no estás a la altura. A veces cuando nos llegan estas propuestas tan buenas, como que uno mismo se sabotea pensando que uno no lo merece, pero tienes que trabajar mucho, mucho en tu autoestima. Te dice en este momento los ángeles, busca la armonía cósmica. Entonces, lo mismo, recuerde que te decía que el cambio viene de adentro hacia afuera y la conexión, la paz, la armonía debe proceder de ti. Si tú estás en paz y en tranquilidad, créeme que el resto empieza a vibrar de la misma manera y tu relación también empieza a vibrar en armonía. Tienes que trabajar mucho la autoestima. Bueno, pasamos a la lectura del ex. Preguntar a ver qué es lo que quiere ese ex o la ex. Pensamientos de la ex hacia mis queridísimos Acuario. Bueno, este personaje durante este momento quiere hacer un cierre. Bien sea un cierre para ya terminar las cosas bien, para que ya pueda avanzar o continuar con su vida, o hacer un cierre de una situación negativa que pasó contigo y quizá retomar las cosas. Veamos a ver si quiere retomar las cosas o no. Probablemente en este momento no. Considera que es alguien que necesita como darse su espacio, siente que la relación cayó en este círculo de peleas, de conflictos, que siempre era lo mismo, terminar, volver, y que quizá necesiten este espacio, necesiten este tiempo, necesiten sanar muchas heridas. Me dice que es alguien a quien le cuesta realmente expresar sus sentimientos, es alguien a quien la timidez le puede o tiene como una barrera, quizá porque así fue su crianza, quizá porque le dé miedo de tu respuesta, por la razón que sea, pero es una persona que tiene miedo de expresar de verdad qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. Me sale la carta del arte. Me dice definitivamente que es un tiempo para que cada uno de ustedes dos se reconstruya. No veo que vayan a volver en un corto plazo, pero sí veo que este tiempo va a ser para bien para ambos, para un cambio positivo, ¿sí? Siento que esta persona se guardó muchas cosas que no te dijo, que le incomodaban, que le molestaban, y tú también. Entonces, pues esta es una lección que les queda de vida, mejorar en ese aspecto de las comunicaciones en las relaciones que vayan a tener a futuro, sea que regresen, sea que no. Veamos qué te dice el tarot
de los ángeles respecto a esto y su consejo es: la naturaleza te dará vitalidad. Necesitas durante estos días hacer catarsis, abrazar un árbol, caminar sobre el prado, y esto te ayudará mucho a liberar toda esta energía. Muchas cosas acumulaste en esa relación que pasó. Me resuena decirte eso. Pasamos a la siguiente lectura, y es la lectura para los solteros. Veamos qué viene en el amor para los solteros. Bueno, cuidado porque en estos días algunos de ustedes están en relaciones que netamente están como en el plano de lo sexual, no quieren compromisos, no quieren nada, pero hay riesgos de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. La carta del loco me dice de alguien que no mide las consecuencias de sus actos, ¿sí? Cuidado con lo que sucede durante estos días. Yo sé que algunos no quieren nada estable, nada serio, pero hay que cuidarse. Recuerden, chicos, usar preservativo. Me habla acerca de los problemas que les podría traer esta situación en el caso de que ustedes no, como que no se cuiden. Enfermedad. Y esta carta me dice que luego hay una situación que se equilibra a tu favor. Puede ser que llegue alguien y te guste mucho, pero esa persona no te hace caso. Y luego todo esto se equilibra a tu favor. Hay alguien que te piensa muy, muy fuertemente. Esto siempre me habla de mucha fuerza. Sin embargo, parece que al mismo tiempo tú te empeñas como en alejar a alguien que te conviene muchísimo, por el hecho de estar como empecinado de que esta etapa es solamente para relaciones casuales, para nada formal. Tienes que decidir y definir realmente qué es lo que quieres en la vida. Te cubre en este momento la carta de los acuerdos, y esto básicamente me dice para ti que con cualquier tipo de vínculo o relación que tengas en este momento es importante dejar las cosas claras desde un inicio para que nadie salga lastimado. Y los ángeles, a ti que estás soltero, te dicen: fecunda al mundo con tu amor. Bueno, no les habla de bebés, les habla acerca de fecundar al mundo con amor, es decir, de no generar tampoco daño a alguien, no fecundarlo con heridas, con tristeza, con lágrimas, sino que dejes las cosas claras desde un principio, y si ya las cosas luego van fluyendo en otro plano sentimental y tú no lo tenías previsto, pues al menos dejaste las cosas claras desde un inicio. Si hay alguien que te piensa con mucho amor, la verdad, con mucha contundencia, con mucha fuerza, me dice ese as de espadas. Pero pues la decisión es tuya. Cuídate mucho, sí. Finalizamos con la economía o el trabajo. Mensaje para los que no tienen trabajo en este momento. Este 2 de copas invertido me habla acerca de alguien que se está oponiendo mucho a que consigas un trabajo, ¿sí? Hay alguien que está generando mucha oposición. Sí, definitivamente sí, puede ser alguien incluso de tu familia o alguien que se muestra como muy cercano, pero no lo es. Para los que tienen trabajo, lo mismo, mucha energía de envidia, de egoísmo. Tú vas ahí con buenas intenciones, siempre procurando avanzar y salir adelante, pero el obstáculo más grande que ustedes tienen en este momento es la envidia y la mala energía de los demás. Quizás le conviene hacer la limpieza del huevito que les aparece en el primer comentario. Tú progresas, ¿sí? Este caballo de copas me habla acerca de un triunfo, ¿sí? De un triunfo súper importante, de conquista de tus sueños. Detrás quedan todas estas malas energías. Número de la suerte para ti hoy, el número 16. Y si llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte y contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito a este canal; segundo, activar la campanita y darnos like; y tercero, escribir la palabra mora en los comentarios. Los llevo en mi corazón y bendiciones.